Para el ejercicio 2 se nos da una aplicación, tita, se nos da un espacio vectorial R2 y un conjunto F, del cual se pide pedir, hay que mostrar que es un espacio afín. Ok, vamos a usar la traslación. Esta aplicación vamos a llevarla a o sea, vamos a usar la traslación. Vamos a cambiar esta aplicación por una traslación y va a tener esta forma. Un vector de R2 con un punto de F. El punto de F tiene esta forma, ¿no? Tiene que pertenecer a ese conjunto, a ese paraboloide. Entonces va a tener esta forma, la traslación. La suma de un componente con otro, del primer componente con el otro primer componente, del segundo componente más el otro segundo componente, más la suma de los cuadrados de los componentes. Ok. Hay que mostrar primero que está bien definida. Nos damos un vector de R2 y un vector de F. Entonces vamos a mostrar que todo esto de aquí pertenece al conjunto F. Y usando la definición de traslación, se da esto, ¿no? La suma de este con este con este y la suma de los cuadrados. De esta forma. Aquí podemos ver que el tercer componente es la suma de los cuadrados de los otros dos componentes. Y esa es la condición del conjunto F de aquí. Por tanto, la traslación T está bien definida. Bien, hay que mostrar ahora las otras dos condiciones. Para mostrar la primera, nos damos un punto de F y, y dos vectores de de R2, el vector V y el vector U. Obviamente el vector P tiene que tener esta forma, ya que pertenece a F. Aplicamos la definición de traslación, va a tener esta forma. Volvemos a aplicar la definición de traslación y aquí hacemos unos pequeños pasos algebraicos relacionados a la asociatividad, conmutatividad, distributividad y se llega a esta forma que se puede asociar estos dos vectores, el U y el V que habíamos dicho, que pertenecían a R2. Ok, hay que mostrar la segunda condición. Para mostrar la segunda condición nos damos dos puntos que pertenecen a F de esta forma, x0, x1 y así. Nos damos un vector que pertenezca a R2 y planteamos que la traslación de P por el vector V es igual a Q. Y hay que mostrar que este vector V pertenece a R2 y además es único. Existe. Ok, aquí está lo que hemos planteado. Por definición de traslación vamos a tener esto. Por la definición de T. Ahora hay que igualar por igualación de componentes de vectores. Se tiene esta forma. De aquí, de 1 y 2, de 1 tenemos V1 y V2. ¿V1 qué es? V1 es la componente, la primera componente y V2 la segunda componente. Y ya tiene esta forma. Ahora, hay que ver que este sistema sea compatible. Lo que reemplazamos V1 y V2 en 3, ¿no? Entonces 3 queda de esta forma. Y efectivamente se cumple. Es consistente el sistema. Por tanto, V tiene esta forma y pertenece a R2 y es único. ¿Por qué es único? Porque es única. Este sistema tiene una sola solución. Ok, entonces esto prueba la segunda condición y por tanto F es un espacio afín de dimensión R2. Perdón, que tiene la dimensión 2. ¿Por qué tiene la dimensión R2? Porque la dimensión de su espacio vectorial asociado es 2. ¿Ok? Para el inciso B, se nos da estos dos puntos y tenemos que hallar la ecuación cartesiana de la recta afín. Ok, decimos que sea P la combinación afín de A y C, alfa que pertenece a los reales, y vamos a mostrar que este P, vamos a mostrar primero que haciendo aquí algunas cosas como por ejemplo tomar un punto O de conveniencia, vamos a llegar a sumar esto. ¿Cómo? ¿Pero qué es OA y qué es OC? Ya habíamos hallado aquí. Es Vx1. Ahí está. X1 menos X sub 0 y 1 menos Y sub 0. Entonces, OA es 1 menos 0, 0 menos 0 y va a tener esa forma. Bien. Entonces, el punto XYP, que es XYZ,
va a tener 0, 0, 0. Entonces alfa 1, 1, 0 más 1 menos alfa. ¿Para qué 1 menos alfa? Para que la sumatoria sea de alfa de los escalares aquí sea 1. Entonces va a tener esta forma. De aquí, haciendo algunas operaciones algebraicas, llega a esta forma. Hasta aquí. Nosotros, ¿cómo sumamos dos puntos? Un punto y un vector de esta forma. El primero al cuadrado. El primero lo dejas así. El segundo igual lo dejas así. Esto más esto, esto más esto. Y el tercer componente es la suma de los cuadrados de estos tres. Entonces, se llega a esta forma. ¿Y por qué hacemos esto? Por definición de f, ¿no? Pues la suma perdón, por definición de, acá me he confundido, es de t, es la traslación, ¿no? Que estamos viendo. Entonces llegamos a esta forma. Las ecuaciones cartesianas son así, x igual a 1, z igual a 1 más y cuadrado. Para el inciso C, sabemos que OA o B es lo mismo. No, hay que mostrar que primero que es un sistema de referencia afín. Por el teorema en clase hemos visto que es un sistema de referencia afín si hay n más un punto, n puntos, n vectores que son linealmente independientes. Entonces n más un puntos son independientes igual. Y aparte, si esos vectores forman un sistema de referencia cartesiano, los otros puntos van a formar un sistema de referencia afín. Hay que mostrar que entonces OA o B es un sistema de referencia cartesiana. Vemos que son independientes, en realidad son la base de R2, y es una base de R2. Entonces, como O pertenece a F, al conjunto F, entonces tenemos que esto es un sistema de referencia cartesiano, por tanto OAB es un sistema de referencia afín. Bien, ya hemos mostrado que OAB es un sistema de referencia afín. Ahora, A es claro que pertenece obviamente a este sistema de referencia afín. Ahora hay que mostrar que C también lo es. Armamos la combinación afín de esta forma. Simplemente estamos cambiando. Damos aquí los valores a los escalares, que serían las coordenadas de C, que vamos a mostrar que son las coordenadas de C. Menos 1, 1, 1. Entonces va a tener esta forma, ¿no? Entonces C, ¿qué sería C? C sería esta suma, ¿no? A ver, si damos estos escalares vamos a tener hasta esta suma de aquí. Y por la definición de F, perdón, aquí otra vez me voy a equivocar, de T, es 1 al cuadrado, 1 más 0 al cuadrado, 0 más 1 al cuadrado, eso es 2, su tercer componente es la suma de los otros dos. Entonces efectivamente C pertenece, ¿no? Ese sistema de referencia afín. Como hay que mostrar, hay que deducir la ecuación de la recta en este punto, para el inciso C, vamos a formar el P, de esta forma, o A o C, pero este C le vamos a dar la otra forma, esta de aquí. Entonces el vector OC va a ser todo esto, ¿no? Todo esto viene a ser, entonces va a tener, solo reemplazamos eso, esto es lo que teníamos aquí arriba, hacemos algunas maniobras algebraicas y utilizando la definición de T para sumar un punto más un vector, se llega a esto, donde tenemos las mismas ecuaciones, x igual a 1 y z igual a 1 más y cuadrado.